Y yo quiero hoy hablarles acerca de un tema que hace muchos años que está en mi corazón y durante esta semana parecería que el Señor lo trajo a mi mente y dije, bueno Señor, voy a interrumpir lo que estamos hablando de Sansón para hablarle a nuestra iglesia porque este tema me ministró a mí durante esta semana y creo que también puede ministrarle a usted. El tema que nos ocupa en esta mañana lo hemos titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Incline su rostro ahí en actitud de oración y pida al Señor que Él hable a su vida. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos alabado tu nombre y estamos agradecidos de estar aquí en casa. Tú has estado ministrando este tema a mi corazón, Señor. Yo quiero compartirlo con mis hermanos. Dame la gracia, dame el favor, Señor, para comunicar tu verdad, para comunicar tu palabra. Que cada texto que usemos sea usado por tu Espíritu Santo, Señor, para edificar a tu pueblo. Solo tú conoces cada una de nuestras necesidades, Dios. Estamos expuestos ante ti. Tú conoces nuestras preocupaciones, tú conoces todo de nuestra vida, Señor. Habla nuestras vidas. Habla a nuestro corazón, Señor, que podamos entender tu cuidado sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Acompáñeme a una historia. De hecho, es la última historia que se nos cuenta del gran siervo de Dios Moisés. Me refiero a Deuteronomio capítulo 34. Vaya conmigo ahí, Deuteronomio capítulo 34. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando usted lo tenga con un amén, yo sé que usted lo encontró. Puede seguirlo en nuestras pantallas, pero me gustaría que dejara su Biblia abierta en su celular o físicamente para que podamos ver la lectura. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Hasta aquí nuestra lectura. ¿Alguna vez, mis amados hermanos, se ha sentido usted confundido con lo que Dios permite o con lo que Dios decide en su vida? ¿Alguna vez usted
¿Ha vivido alguna experiencia que ha desafiado su confianza en Dios? ¿Ha experimentado usted una situación que de alguna forma le da un sentido de confusión acerca de si en verdad Dios está en control o no? Bienvenido a este lado de la eternidad. En este lado de la eternidad, aún lo que confiamos y creemos en Dios, muchas veces en la forma en cómo Dios trata con nosotros, pudiera darnos la idea de que lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Acabo de hablar de mi sobrina Jessie. Todo lo que estamos aquí ya desde hace unos años, estamos conscientes de que Jessie es un milagro de Dios. Amén. Si usted conoce su historia, usted sabrá que hace aproximadamente unos 3 años casi la perdemos. Ella tiene una condición física delicada que despierta las alarmas de los médicos. De hecho, hace unos 3 años usted sabe que pasamos por una tensión que llevó a meses de que los médicos no aseguraban vida para ella. Recuerdo que en una de esas ocasiones los médicos se juntaron con mi hermana y le dijeron: es que usted no entiende que no podemos hacer nada, es que usted no entiende que ya no hay nada que hacer, que lo mejor es desconectarla porque no hay vida en ella. Su médula ósea se ha regado en el cuerpo entero. No hay nada que hacer. De hecho, hasta llegó a morir por unos 39 segundos. Todas las máquinas se apagaron, todo se fue. Sin embargo, contrario a todo lo que dice la ciencia médica, nuestra Jessie todavía sigue danzando al Señor en su casa. De hecho, hoy quería danzar ella. Hoy le tocaba en el calendario danzar. Y ayer estuvimos compartiendo y ella entre su voz me decía: tío, y mañana yo tenía que danzar. Sí, tú tenías que danzar. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? Aún los médicos han usado a Jessie, le dicen la niña milagro, aún los médicos han usado a Jessie para hablar con otras niñas y otros niños que tienen su condición y con los familiares para mostrarla a ella como alguien que según la ciencia médica no debió estar aquí ya, y sin embargo está. Y eso es lo que hace Dios. Así que nosotros hemos experimentado en Jessie un milagro. Ahora, mi asunto está, mis amados hermanos, que, y quizás usted no sea como yo, pero en mis conversaciones con el Señor, no me gustaría llamarle tiempo de oración, sino en mis conversaciones con Dios, yo le digo: Señor, ok, está bien, tú hiciste el milagro, nosotros lo creemos, lo hemos estado disfrutando, lo hemos visto, pero ¿qué te cuesta a ti que la traíste de la vida? ¿Qué te cuesta a ti borrar por completo esa situación? ¿Por qué parecería que a cada cierto tiempo tenemos que estar con la tensión de nuevo? Yo le llamo como una especie de actualización del milagro. Y por favor, no piense que yo he dudado de la obra de Dios en la vida de mi sobrina. Yo he quedado estupefacto de ver, hermano. Tuve la experiencia de estar con ella en una de las crisis y estuve ahí con mi hermana y se fue apagando. Y la enfermera decía: se fue, corran. Y estábamos ahí y de repente,
cuando parecería que se fue, después la vemos aquí danzando y brincando como que nada está pasando. Así que de alguna forma yo le dije, Señor, te voy a dar una idea. ¿Por qué no haces el milagro completo? ¿Por qué no aprovechas en una de esas transfusiones de sangre y esa situación y completas tu obra? Estos son los momentos en los que enfrentamos situaciones que para nosotros lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Aquí tenemos a Moisés. Yo no sé si usted ha profundizado sobre la vida de Moisés, pero lo que acabamos de leer en este pasaje es una especie de epitafio, es una especie de narración que cierra lo que es el Pentateuco, aquellos 5 libros que escribió Moisés, que gracias a su inspiración, a cómo Dios lo usó, podemos entender hoy todo lo que ha ocurrido en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Algunos consideran que esta sección, por lo que cuenta, definitivamente fue añadido después por algún autor para completar estos libros, porque claro, es imposible que Moisés esté escribiendo de su muerte si dentro de la misma historia dice que fue Dios que lo sepultó. Ahora, hermano, recordemos que Moisés era un siervo de Dios, y no cualquier siervo, sino uno de los siervos más usados por Dios para libertar al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto. Dios toma a este hombre que no estaba en eso y Dios lo lleva a libertar al pueblo de Israel. Durante 40 años Moisés dirigió a la nación de Israel, la nación naciente, era un grupo de personas y los guió hasta llegar a este punto. Y no sé si usted notó, pero hay cierta tensión en esta historia porque Moisés fue llevado al monte Nebo para ver la tierra prometida. El monte Nebo era una elevación que permitía que desde su cumbre usted pudiera ver toda la vista de la ciudad. Si usted va a uno de nuestros grandes edificios aquí en el downtown, desde esa altura usted podrá tener una panorámica de todo lo que es la ciudad de Detroit. Así estaba Moisés en la cumbre del monte Nebo. Dios le dice a Moisés, sube acá, y dice que Dios le mostró toda la tierra prometida. Recuerden, hermano, que Moisés tiene 40 años en un desierto, 40 años dando vueltas y vueltas. Y cuando ya parece que llega el momento de estar a pocos metros de la tierra prometida, a Dios se le ocurre la maravillosa idea de que él muera. Dios lleva a Moisés a este lugar y le dice, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Usted y yo sabemos lo que pasó con Moisés. Sabemos que la historia dice que Moisés le había golpeado a la roca cuando debía, diríamos, hablarle a la roca. Y por este error que cometió, Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? No vas a entrar. Hermano, si Moisés hubiese sido dominicano, Dios hubiese estado en problemas aquí. Porque ¿cómo es posible que Dios permita que Moisés trabaje durante 40 años? Un hombre elegido por Dios, un hombre enviado de Dios, un hombre que vio milagros grandes, que Dios lo usó poderosamente, y ahora resulta
que Dios le permite ver la tierra, pero no va a pasar a ella. Si hay alguien que tuvo un funeral que no se merecía, fue Moisés. Moisés debió terminar sus días, mis amados hermanos, quizá recostado en una hamaca, contándole a sus nietos acerca de todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto o que Dios le había hecho en el desierto. Moisés merecía un mejor trato. Pero Dios no lo decidió así. Dios le dice, ven acá, muchacho, sube acá. Y por favor, hermano, perdóneme la expresión, pero si yo hubiese sido Moisés, mi reclamo para el Señor hubiese sido, Señor, pero si no me vas a permitir entrar, ¿para qué me la enseñas? Dios le dice, ven, sube aquí, ven acá, ven a ver, mira, esta es la tierra. Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y yo me imagino a Moisés, la versión dominicana de Moisés estuviera acelerado diciendo, gloria a Dios, Señor, ¿qué le digo a los muchachos que recojamos? Ya vamos a entrar, estar aquí. No, Moisés, tú no vas a entrar. ¿Que yo qué? No, tú no vas a entrar. O sea que después de 40 años, soportando al pueblo, después de todas las plagas de Egipto, después de un llamado que fuiste tú que me lo hiciste en la zarza ardiendo y que yo te di 3 excusas de por qué yo no quería ir y aún así tú insististe, y después de ponerme a trabajar todos estos años, resulta que ahora yo no voy a entrar. Hay un texto aquí que me llama la atención, que dice, el verso 5, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. No era cualquier persona, era un siervo de Dios, era un esclavo de Dios. Murió allí. Moisés subió a ese monte y lo que parecía una conversación más con Dios se convirtió en su muerte. Moisés subió a aquel monte y nunca pensó que no bajaría. Él no tuvo tiempo para despedirse de su esposa, para besar a sus hijos. Simplemente dice, murió allí Moisés, siervo de Jehová. No estamos hablando, hermanos, de la muerte de un impío. No estamos hablando de la muerte de Acab y Abiú, que merecieron morir de la forma que lo hicieron. No estamos hablando de un hombre que no sirvió a Dios. Estamos hablando de un hombre que es conocido como un siervo de Dios. Y dice la Biblia, allí murió, sin la oportunidad de despedirse de los suyos, sin la oportunidad de disfrutar su vejez, de disfrutar aquello por lo que ha trabajado. Allí murió Moisés, siervo de Jehová. Y me llama la atención esta expresión, conforme al dicho de Jehová. Hermano, Dios siempre va a estar en control. Pero seamos honestos, mis amados hermanos, hay decisiones que Dios toma, que aunque sabemos que Él es que está detrás, y aunque sabemos que las cosas están ocurriendo conforme al dicho de Jehová, a veces usted y yo no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. ¿Alguien se identifica conmigo en esta mañana? Moisés, mis amados hermanos, fue un siervo fiel, y aún así, siendo un siervo fiel, viviendo circunstancias extremas, teniendo el arduo trabajo y la dedicación de liderar a un pueblo difícil, mis amados hermanos,
Aún así, Moisés murió sin alcanzar su sueño más preciado de este lado de la eternidad: ver a su pueblo libre en Canaán. Mis amados hermanos, ¿no sería justo que Moisés experimentara y viviera la promesa en la que trabajó toda su vida? ¿Usted no cree que es justo que Moisés al final disfrute de una temporada de tranquilidad comiendo de los frutos de Canaán? Usted y yo sabemos que Moisés no se perdió, es decir, él obtuvo la salvación. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que Moisés no obtuvo aquello por lo que había trabajado, no una semana, no 2 días, sino durante 40 años. ¿Y todo por qué? Porque allí murió Moisés, siervo de Jehová, conforme al dicho de Jehová. Hermanos, Dios va a determinar cosas para nosotros con las que no vamos a estar de acuerdo. Dios va a determinar cosas que, aunque nosotros estamos conscientes de que es su voluntad, de que Él está en control, en lo humano vamos a tener que vivir nuestra vida con un gran signo de interrogación de por qué Dios permitiste que fuera de esa manera. Alguien dijo que Moisés, que vivió durante 120 años, podemos dividir los años de vida de Moisés de la siguiente manera. Moisés vivió los primeros 40 años de su vida creyendo que era alguien importante. ¿Recuerdan los primeros años de Moisés? Él se había criado en el palacio, él era hijo de la hija de Faraón, él estaba consciente de alguna manera que él era el que iba a ser usado por Dios, él mismo ya entendía que él iba a ser el juez y mató a un egipcio. Así que Moisés duró 40 años creyendo que era alguien importante, pero Dios después lo llevó a vivir otros 40 años demostrándole que él no era tan importante como creía. Dios, a mí me llama la atención Dios. Hermano, si había un hombre capacitado para libertar al pueblo de Israel, era Moisés. Moisés, dice el libro de los Hechos, que había sido instruido en toda la ciencia de Egipto. Tenía la posición, era valeroso. Sin embargo, Dios toma a este Moisés capacitado, a este Moisés preparado, y lo lleva a tener un trabajo diferente, a cuidar ovejas durante 40 años. Usted pudiera decir, qué desperdicio de recursos, Dios. Cómo a un hombre tan capaz, tan capacitado, tan preparado, tú lo pones a dirigir ovejitas durante 40 años. Sin embargo, Moisés pasó los 40 años de su vida, Dios demostrándole, aleluya, lo que Él hace con la persona que obedece a los mandamientos de Dios. Hermano, anota esto: Dios puede estarte preparando por 20 años para usarte durante media hora. Repito, Dios puede estarte preparando durante 20 años para usarte por media hora. El problema de nosotros los seres humanos es que queremos que Dios nos prepare 20 minutos y que nos use 20 años. Dios dice, no, yo te voy a preparar durante 20 años para usarte por media hora. Esa es su gloria. Aleluya. Ahora, yo no tengo toda la respuesta de por qué murió Moisés de esta manera. Yo no lo hubiese hecho así. Yo, qué sé yo, hubiese preparado quizá un funeral para uno de los grandes siervos de Dios, donde las personas pudieran ir a ver el cuerpo y qué sé yo, llorar con la viuda, llorar con los hijos. Pero Dios decidió llevárselo
porque Dios tenía un propósito mayor para Moisés que él no entendía. Y esto es lo que debemos entender, mis amados hermanos. Muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas que aunque usted y yo no entendamos el por qué Él le está permitiendo, Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Diga conmigo, Dios tiene un propósito mayor. Repítalo conmigo, Dios tiene un propósito mayor, aunque yo no lo entienda. Aunque Dios le muestra la tierra a Moisés, pero le recuerda que él no va a entrar. Hermano, muchas veces Dios nos muestra algo sin permitirnos alcanzarlo. Y lamentablemente esto puede causar confusión, mis amados hermanos. Pero cuando Dios te permite ver algo, aunque no lo alcances, puede descansar en saber que al igual que Moisés, Dios está trabajando con cada uno de nosotros y sus planes y su propósito son mejores que los planes que nosotros tenemos para nuestra propia vida. Dios tiene para con cada uno de nosotros un propósito mayor que nuestra comprensión. Moisés pudo haber entendido completamente el porqué, pero Dios tenía un plan mayor para Israel. Isaías 55, versos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Aleluya, dijo Jehová, porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Hermano, el camino de Dios, los pensamientos de Dios son mucho más altos que lo que usted y yo podemos entender. Así que debemos reconciliarnos con Dios y decirle: Señor, aunque yo no estoy entendiendo por qué permites esto, yo sí confío en que tu plan es mejor para mi vida. Una de las cosas que aprendemos de la vida de Moisés, mis amados hermanos, una de las cosas que podemos llamar el legado de Moisés, es que no siempre veremos los frutos de nuestra obra. Nosotros estamos acostumbrados a buscar y queremos ver fruto de cada mínimo esfuerzo que nosotros hacemos. Queremos ver fruto. De hecho, nos desanimamos si no vemos frutos inmediatos. Yo digo que estamos en una generación microondas. Así como el microondas, usted le pone la comida, le da a un botoncito, dos botoncitos, y ya se calienta lo que usted quiera. Ya las palomitas de maíz están hechas, ya la comida está caliente. A veces pensamos, mis amados hermanos, que en la vida debería ser así mismo. Doy estos 3 botones y ya obtengo los frutos. No, mis amados hermanos, muchas veces Dios permitirá, mis amados hermanos, que nosotros trabajemos arduamente sin llegar a disfrutar, sin llegar a ver los frutos de nuestra obra. Y eso no es señal de que Dios no ha estado con nosotros. Aleluya. Es verdad que Moisés no entró en la tierra prometida, pero su legado fue el fundamento para la entrada del pueblo de Israel. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero al final Dios, mis amados hermanos, estaba guiando, y el plan de Dios era mejor que el que tenía Moisés. A veces Dios nos pide que sembremos sin ver la cosecha. Quizás tú no tienes la cosecha que tú esperabas, y no es por falta de esfuerzo. No tiene que ver con falta de trabajo. No, has trabajado, has luchado, pero no has visto cosecha. Como creyente, mis amados hermanos,
debemos confiar en el plan de Dios, aun cuando parece no tener sentido. Aunque no haya sentido en lo que está pasando, nosotros debemos confiar en que el plan de Dios es más perfecto que el nuestro. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Oh, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. ¿Y qué vemos aquí en la historia de Moisés? Una de las cosas más difíciles para nosotros a veces de reconciliar y tiene que ver con la soberanía de Dios. Hermanos, Dios es soberano. Y esa soberanía de Dios va más allá de nuestro entendimiento. Mire lo que dice el verso 7. Me llama la atención el verso 7. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Suficiente? No, dice lo siguiente. Dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Lo que el texto nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, es que Moisés murió en la plenitud de sus fuerzas. Así que la muerte de Moisés aquí no fue por causa natural, sino que fue por determinación de Dios. Hermano, Moisés se fue de esta tierra en su mejor temporada. En la mejor temporada de Moisés, a Dios se le ocurre decirle, Moisés, te vas. Y el texto sugiere, al decirnos que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, era que Moisés estaba entero, era que Moisés todavía tenía vigor, no era un viejo y ya loco que llegara a la muerte, no, estaba en su mejor momento. Hermanos míos, a veces Dios parece no tener, aleluya, amor por nosotros, pero nosotros debemos confiar en su soberanía, hermano, y saber que aquello que Dios nos permite, aunque le pongamos esfuerzo y estemos en nuestra mejor temporada, su propósito es mejor que el nuestro. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. La vida cristiana no muchas veces sigue la lógica del mundo. Usted va a ver creyentes, mis amados hermanos, que mueren como impíos. Impíos que mueren como creyentes. ¿Quién entiende esto, mis amados hermanos? ¿Quién entiende esto? Moisés murió en un momento en que gozaba de plena salud. Sus ojos nunca se oscurecieron. No perdió su vigor. Su muerte no fue fruto de la vejez o de la enfermedad. Fue una decisión soberana de Dios. Y a veces, mis amados hermanos, la soberanía de Dios tiende a desconcertarnos muchas veces. Como un líder como Moisés, un hombre fiel, un hombre fuerte, no muere de circunstancias naturales, sino que es Dios el que determinó que su tiempo en la tierra había terminado. Hermano, ¿cómo reaccionamos cuando Dios interrumpe algo que creemos que aún tenía potencial? ¿Por qué Dios permite que ciertas cosas o ciertas personas que aparentemente tengan un gran potencial, que todavía le queda mucha vida por delante, Dios lo interrumpe y lo hace morir? La soberanía de Dios muchas veces desafía nuestra lógica humana. Y es que la soberanía de Dios, aleluya, no sigue la lógica humana. Oh, gloria a Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. En nuestra naturaleza humana nosotros estamos acostumbrados a medir el éxito
o el cumplimiento en términos tangibles. Nosotros hablamos de salud, de longevidad, de logros visibles, pero para Dios el cumplimiento de su voluntad puede que no coincida con nuestras expectativas. Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Eso no tiene lógica, hermano. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más grandes que vuestros pensamientos. Hermano, nunca vamos a ser capaces de comprender la forma en cómo Dios obra. Pero al final podemos confiar en que aunque algo no tenga sentido para nosotros, tenemos a un Dios que está en control. Y su plan y su propósito siempre será mejor que el de nosotros. A mí me llama la atención la historia de David. David fue ungido como rey. Y a veces nosotros pasamos las páginas de la Biblia tan rápido que pensamos que a David lo ungieron hoy y ya mañana estaba en el palacio. Porque queremos llevar la vida tan rápido que pensamos que si fue Dios que hizo el llamado, así fue de rápido. No, hermano, ¿sabe cuánto le llevó a David después que lo ungieron para sentarse al final como rey en todo Israel? 20 años. Hello, ¿lo escuchó? 20 años. Y usted quiere que ya una profecía que le dieron hoy, ya mañana se cumpla. No, porque si fue Dios que lo dijo, ¿por qué tanta oposición? ¿Y por qué esto? No. Tranquilo, hermano, tranquilo. David tuvo que esperar, Moisés tuvo que esperar. Mis amados hermanos, aún seamos los ungidos de Dios, hay un tiempo en el que Dios tiene que trabajar con áreas en nuestras vidas para que al final podamos ser de utilidad para su reino. Amén. Dígale a su hermano, ten paciencia, hay que esperar en Dios. Dígaselo, ten paciencia, hay que esperar en Dios. Aleluya. ¿Qué usted me dice de Jesús? Jesús, siendo el Mesías, fue rechazado, crucificado. Hermano, a menudo sentimos que nosotros estamos en nuestra capacidad, en nuestro propósito, y en esos momentos Dios puede permitir cambios drásticos que no comprendemos. Jesús murió de 33 años, un muchacho lleno de vida. Aleluya. Hijo de Dios. Y aún así él mismo tuvo que decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Yo me imagino a los discípulos mirando a Jesús muriendo en la cruz. Quizás preguntándose, pero ¿y esto? ¿Y esto? Nosotros hemos puesto nuestra esperanza, pero no entendemos esto. ¿Qué es lo que está pasando? Sin embargo, Dios estaba obrando por encima de la lógica que ellos tenían. La soberanía de Dios sobrepasa nuestra lógica, mis amados hermanos. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan o cooperan para bien a aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Amén, hermano. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Sin embargo, no siempre vemos el bien de inmediato, ni lo entendemos a través de nuestros lentes limitados. Dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aunque nos aprendamos este texto y aunque lo recitemos y aunque está en nuestras vidas, mis amados hermanos, lo cierto es que a veces enfrentamos situaciones en las que no entendemos el por qué Dios permite lo que permite. Quizás una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido, un fracaso en el ministerio, en el trabajo. Eso nos desconcierta, mis amados hermanos. Cargamos con esos por qué. ¿Por qué? Porque quisiéramos que como Dios se nos revela y nos habla, quisiéramos que Él nos dé detalle de todo lo que Él está haciendo. Todos en la vida cargamos con un por qué que no entendemos. Hay un siervo del Señor que se llama Nid Buyahi. No sé si Multimedia puede tener ahí la imagen de Nid Buyahi. Él es un Nid Buyahi. Aquí está. Nick es un conferencista internacional que habla a millones de personas, a miles de personas, y me impacta mucho su historia porque él nació en un hogar cristiano. Y naciendo en este hogar cristiano, los padres, bueno, de hecho, los padres de Nick ya sabían que él venía con esta dificultad de no tener brazos ni piernas. Así que los médicos le sugirieron, mira, su niño tiene problemas, vamos a abortarlo. Y los padres de Nick dijeron, no somos cristianos, no creemos en eso, vamos a tener a nuestro hijo, pero su hijo será una carga, será un problema tenerlo. Y ellos dijeron, no importa, como quiera lo vamos a tener. Y los padres de Nick cuentan, mis amados hermanos, que cuando los hermanos de la iglesia iban a visitarlo, iban con una cara de tristeza, y más que felicitarlo, lo que le preguntaban era, ¿por qué Dios permitió que este niño naciera así? Y sus padres confiaban en que el propósito de Dios para Nick era más fuerte. Así que Nick creció y él mismo cuenta en su biografía que a la edad de 11 años era tanta la presión cuando él veía a sus amiguitos correr y él no poder correr, él no poder agarrar las cosas. Él era como la cosa rara en el aula. Y él oraba apasionadamente para que Dios le diera brazos y piernas. Y él dice que cuando él leía las historias bíblicas se llenaba de fe y se acostaba diciendo, Señor, yo creo que tú me pones brazos y me voy a dormir confiando que tú me pones brazos y me pones pies. Y cuando amanecía al otro día seguía igual. Esto lo llevó a un periodo de depresión que lo llevó a atentar inclusive con su vida. Él intentó ahogarse en la bañera. Al final sus padres lo encontraron y él estaba amargado, estaba frustrado porque él entendía que Dios había sido injusto con él. ¿Por qué había nacido sin brazos y sin pies? Pero hay una frase interesante que a mí me llama la atención de Nick. Él dijo que por muchos años él estuvo esperando un milagro hasta que él entendió que a pesar de que no tenía brazos ni pies, él podía hacer un milagro en la vida de otra persona. Hermano, muchas veces nosotros estamos esperando que Dios obre milagros a nuestro favor. Dios obra un milagro y nos olvidamos que Dios puede usarnos a nosotros para hacer el milagro que otra persona necesita. Puede aplaudir al Señor con confianza. Hermano, en la soberanía de Dios no se trata solo de entender, sino de confiar. Hay cosas que usted y yo no la vamos a entender.
No somos Dios para entenderla, pero eso no evade que usted y yo podamos confiar. La soberanía de Dios no me lleva a comprender todas las cosas, pero me lleva a confiar aunque yo no esté entendiendo. Porque yo sé que cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. ¿Cuál es tu porqué, mis amados hermanos? ¿Cuál es esa situación, ese problema, esa página en tu vida que te lleva a preguntarte, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto terminó así? ¿Por qué esto tuvo que ser así? ¿Por qué se murió esto? ¿Por qué esto no se dio? ¿Por qué esto no salió como yo esperaba? Confía, hermano. Confía. Aunque no entendamos todas las cosas de este lado de la eternidad, podemos confiar en que la soberanía de Dios está obrando a nuestro favor. Esto fue lo que entendió Moisés. Yo me imagino que cuando Moisés llegó a la eternidad, a la presencia de Dios, y ya se vio con un cuerpo glorificado y asegurado su salvación por todos los siglos, Moisés dijo quizás, Señor, gracias, porque aunque yo tenía un sueño, tus sueños para mí eran mejores. Aleluya. Mis amados hermanos, la Biblia dice en Deuteronomio 34:10 que Moisés era un hombre que hablaba cara a cara con Dios. Cara a cara con Dios. Aleluya. Pero aún así, este hombre que hablaba cara a cara con Dios no obtuvo todo lo que quería. Aleluya. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Mis amados hermanos, si hay algo que hace la soberanía de Dios es que nos libera del control. Usted y yo no tenemos el control de lo que nos acontece. Usted y yo dependemos únicamente de un Dios soberano que lo controla todo. Usted y yo no tenemos que controlarlo todo. Y mis amados hermanos, es nuestro problema. Muchas veces nosotros queremos tener el control de todo. ¿Y por qué? 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 Y Dios nos muestra nuestro día a día que al final es Él el que tiene el control. Y que más nos vale a nosotros confiar en su soberanía y descansar en el hecho de que Dios está en control. Incluso cuando las cosas parecen lejos de nuestro alcance, Él está en control. Y si Él está en control, yo estoy confiado que aunque no entiendo por qué suceden las cosas, puedo creer y confiar en que su cuidado hacia mí es mejor. Dios puede hacer las cosas sin necesidad de nosotros, mis amados hermanos, intervenir. Hay situaciones en nuestras vidas que no comprendemos. Piensa en ellas. Hay situaciones que se salen de tu control. Pero ese es el propósito de Dios. Que tú sueltes esa necesidad de controlarlo todo. Que tú sueltes esa necesidad de pensar que todas las cosas tienen que ser como tú quieres. Hermano, muchas veces Dios te va a poner en situaciones, en lugares, en circunstancias que usted se va a preguntar, Señor, pero ¿por qué permites esto? Más te vale confiar en el plan soberano de Dios, aunque no tenga sentido.
Porque desde la perspectiva humana no tiene sentido, pero desde la perspectiva de Dios, cada decisión que Dios toma tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, sin necesidad de darnos explicaciones a ninguno de nosotros. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Mis amados hermanos, el conocimiento de la soberanía de Dios debe llevarnos a la paz, incluso en los momentos más difíciles. Aunque Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, tuvo la paz de haber cumplido su propósito y Dios lo honró. Escúcheme, Dios honró a Moisés enterrándolo él personalmente. El día que Moisés murió, no hubo grandes discursos. No se lanzaron tiros al aire. No hubo llantos en el funeral, aunque el pueblo después lo lloró durante varios días. Pero al final, mis amados hermanos, a este texto nos dice: murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, no en la de Canaán, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Pero dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de tu sepultura hasta hoy. Hermano, quizás el día de nuestro funeral no seamos visitados por grandes generales ni grandes presidentes, pero asegúrese que cuando salgamos de esta tierra tengamos el privilegio de que Dios esté presente. Aleluya. Sí, Moisés, no te voy a permitir ver la tierra, pero al final yo te voy a enterrar. Yo estaré presente ahí. Yo personalmente te guiaré para que vivamos por 1000 eternidades juntos. Hermanos, si hay alguien que yo quiero que esté presente en mi funeral, se llama el Señor para el cual he vivido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Quiero ir terminando, mis amados hermanos. Y quiero hacerlo con una reflexión. Aleluya. Aunque la muerte de Moisés parece injusta a nuestros ojos, Dios tenía un propósito más grande. Lo mismo pasa en nuestra vida, mis amados hermanos. Enfrentamos momentos que simplemente no entendemos. Nos encontramos mirando hacia el cielo, buscando respuestas. Quizás lo único que encontremos es el silencio de Dios. Como Moisés, que después de años de liderazgo fiel solo pudo contemplar de lejos la tierra prometida, muchas veces sentimos que nos quedamos en el umbral de lo que soñamos, de lo que pensamos que merecíamos, de lo que pensamos que era lo justo. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios sigue siendo bueno, aun cuando no lo entendemos. Quizás has orado por un milagro que no llega, o has pasado por algo que no entiendes.
Pero te animo, mis amados hermanos, a creer lo que dice la Escritura. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Oh, gloria al nombre del Señor. Dios está en control. Moisés no vio la tierra prometida, pero entró en la presencia del Dios que lo había prometido. José fue vendido como esclavo, pero llevó la salvación a su familia. Job lo perdió todo, pero al final dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Confía, mi amado hermano. Confía, aunque no puedas entender. Dios tiene un mejor plan para nuestras vidas. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aunque hay cosas que no tienen sentido para nosotros, yo sé que para ti tienen sentido, Dios. Hay temporadas en nuestras vidas que no entendemos el porqué. Ayúdanos a confiar, Señor, en medio de esas temporadas oscuras, oh Dios. Que tu favor y tu gracia nos ayuden a poder ver tu mano obrar, Señor, aún en aquellas temporadas en las que parece todo quieto y que parece que tú no estás obrando, Señor, a nuestro favor. Sí, Señor, nosotros reconocemos lo que dice tu palabra. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tus caminos no son nuestros caminos. Están mucho más altos. Pero te damos gracias porque hoy podemos celebrar tu soberanía y saber que tú estás en control, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu consejo.